mínimas, ¿no? Y bueno, debe de aplicar las especificaciones del fabricante. Te habla acerca del porcentajes, ¿no?, de memoria del sistema disponible y que deben utilizarse. También te habla de porcentaje de sobredimensionamiento para entradas y salidas en los racks. Todos los sistemas deben ser aplicados y ensamblados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En fin, te van detallando parte por parte, ¿no?, todo lo que debe de cumplir tu PLC. Dice, por ejemplo, aquí dice unidad de procesamiento central, ¿no?, en lo que son los métodos y materiales básicos. Para la unidad de procesamiento central, te dice que esta debe de tener las suficientes instrucciones para desarrollar toda la manipulación de información y funciones aritméticas, ¿no? Es decir, pues debe de contar con la programación o las funciones, instrucciones suficientes para hacer el algoritmo de control, ¿no? Bueno, funciones aritméticas son más, menos, por, división, bueno, multiplicación, división, igual a, ¿no? Operaciones, funciones de bloque, operadores. Te dan cuenta aquí, te dice de tener un controlador PID, debe tener linealización, extractor de raíz cuadrada, manipulación de información, ¿no?, y lógica binaria. ¿Sí? Eso es lo importante para nosotros ahorita, porque vamos a ver, bueno, esto, pues en qué se está utilizando, cómo se está utilizando en otro tipo de documentación, ¿no? En fin. Bueno, te habla de los módulos de entrada y salidas. Por ejemplo, para las señales de entrada digital, pues deben de ser de 24 volts de corriente directa, ¿no? Más abajo, para las analógicas, ¿no?, ya te habla de 4 a 20 miliamperes, por ejemplo, ¿no?, de unos 5 volts, en fin. Pues te habla acerca de la fabricación y la manufactura, acerca de los gabinetes propiamente, o de las carcasas, pues, del cableado, acerca de la programación del sistema. Pues dice la programación y desarrollo lógico debe ser proporcionado por en este caso la firma de ingeniería, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y dice todo el sistema de programación está desarrollado de acuerdo con las especificaciones guías de la programación del PLC, que son desarrolladas por el desarrollador y revisadas por el cliente, ¿no?, que es Pemex Gas Petroquímica Básica. Acerca de pruebas FAT, después de completar el ensamble, los sistemas hardware deben ser completamente inspeccionados, probados y también su funcionalidad por el proveedor y el cliente, ¿no? Y bueno, tal acerca de la duración, ¿no?, del periodo de estas pruebas FAT. Igual para las pruebas SAT, documentación requerida y bueno, ya otros requerimientos necesarios. Pero bueno, a grandes rasgos se dan cuenta, pues es un documento muy extenso porque debemos de especificar pues prácticamente todo, por mínimo que sea cerca, en este caso de los PLCs. Y con este tipo de documentos ya podemos comprar, ya podemos tener asegurar que se pueda conectar
¿no? Cuando ya estemos en la implementación y inclusive para las pruebas FATISAT, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, ingeniería de talla, pues sí te sirve ya para construir, en este caso, integrar el sistema. ¿Sale? ¿Cómo ven, Inges? ¿Habían visto alguna especificación así? De No, estas en mi sí, caso no. pero no era de como tal de control. Yo creo que de instrumentación sí, ¿no? Era más de cocinas industriales. Ok. Ok. Bueno. Claro. Sí, hoy nos estamos enfocando un poco más en control, ¿no? Pasamos a otro documento muy conocido por ustedes tal vez, que les gusta, que son los DTIs. Es un DTI, pero esto corresponde al clarifloculador, ¿no? Un clarifloculador, y de hecho aquí te dice, bueno, acá te dice que es clarifloculador WL53C, que es este es el clarifloculador. Y bueno, tenemos toda su simbología de acuerdo a la ISA, de sus componentes en instrumentación, en alarmas, en interruptores. Tenemos los equipos de proceso, los motores, por ejemplo. Tenemos lo que son las entradas y salidas al clarifloculador, que serían las entradas y salidas al proceso, ¿no? Todas estas líneas que ven acá son líneas de proceso y te indican hacia dónde van, hacia cuál DTI van correspondiente a eso, ¿no? A esa parte o esa línea. Y de aquí, por ejemplo, algo que me interesa que vean. Bueno, si se dan cuenta, acá arriba tenemos interlocks, ¿no? Eh, Condicionantes, pues, con interruptores. Depende de la combinación de sus interruptores y alarmas o switch, perdón, pues ya tendremos una acción sobre mi motor acá, ¿no? De estas aspas. Y acá tenemos en esta línea de proceso que corresponde al agua cruda, que proviene del equipo BA52 y de este DTI. Esta especificación de la tubería, ¿no? Es de 24 pulgadas, tubería. Y sobre esta línea de proceso se ve que tenemos un pequeño lazo de flujo, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, corrígenlos. A ver, de aquí, ¿cuántos están en la optativa de procesos? Levanten la mano. Por favor. Qué bárbaros, son bastantitos. Ok. Gracias, Inges. Gracias. ¿Quiénes están en la optativa de manipuladores? Tres. ¿Y en control? Jessica, ¿usted está en control? Sí, profe. Ahora, ok. Ya con el con el profesor Mario, ¿no? Sí. Dije, usted sí es conocedora. No, bueno, todos son conocedores. Pero los de control avanzado tienen punto premio, ya lo saben. Ok. Es que generalmente le huyen a control, ¿no? Por eso. Pregunto para ver la estadística cómo va. A ver, hijas, por cierto, hablando de eso, un paréntesis, ¿no? Veo que en general su generación, pues, no se fueron a control, ¿verdad?
¿cuál es el inconveniente de que elijan control? Sinceramente, hablando en confianza, ¿por qué no elegir control? ¿Quién quiere participar? Digo, esto se queda entre nosotros, ¿eh? Yo personalmente, porque como que a lo largo de la carrera, la teoría, que parece ser lo más enfocado a control avanzado, ha sido lo que más me ha costado. Y pues realmente fue por eso. O sea, ok. ¿Por qué dice que control avanzado está enfocado a la teoría? Bueno, la verdad no estoy seguro, pero por lo que nos explicaron en la conferencia de las optativas, eso parecía. Ok, gracias. ¿Quién más? Bueno, yo diría que es más bien porque, en cierto modo, a algunos profesores que me tocaron no me enseñaron bien control y no digo que no me gusta, sino que no me siento muy preparado para la optativa. Yo entré con muchas deficiencias. Gracias. ¿Quién más? Yo, profesor, bueno, pues más que nada, principalmente me gustó más lo que es, está dedicado más a la instrumentación y todo lo que tenga que ver así con los procesos. Y aparte también, bueno, en el caso de, igual así como mi anterior compañero, siento que yo no tengo buenas bases para control. Uh-huh. Ok. Bueno, sí entiendo que les llame más la atención algún área, ¿no? Ok, entonces en general es eso, las bases que tienen de control y bueno, claro que el área que les guste, supongo yo para los que están manipuladores, pues les gusta esa parte, ¿no? De la automatización en cuanto a, pues, la manipulación de robots, de bandas, de procesos de ese tipo, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Ingenieras? Pues yo creo que la misma situación que nuestro compañero, profe, que, bueno, por ejemplo, a mí sí me llamaba la atención y estaba indecisa entre control y procesos, pero la verdad es de que sí llegué a tener, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el profesor pensó que sería como muy rápido y regresaríamos, y ese control fue como un control totalmente perdido, ¿no? Porque nada más nos dejó una práctica y nos evaluó con eso. Y pues igual las bases, que tal vez y que por lo mismo no siento tener como las bases suficientes como para haberme ido a control. Ok, ingeniera, gracias. Ahora, ingeniera Jessica, ¿por qué eligió control y por qué decidió irse control? ¿Podemos saber? No, pues seguramente ya se nos fue, como otras veces han hecho, ¿verdad? A lo mejor le hablaron. Ok, digo, y les pregunto esto, no por andar de chismoso, en primer lugar, pero pues sí como presidente de la Academia de Control, pues, de automatización, pues sí tengo que ver, pues, qué está fallando, ¿no? A fin de cuentas, tratamos, bueno, hace unos pocos ayeres, la optativa de control sí era muy teórica y de hecho hasta se decía que era enfocada a aquellos que quisieran hacer un posgrado en control, ¿no? Pero estamos tratando de cambiar eso para que sea práctico, ¿no? Pero pues indudablemente se necesitan bases, ¿no? Para el control. Y bueno, pero ya con esto que me dicen, pues a lo mejor vale la pena replantear cómo iniciar el curso de control y cómo hacerlo un tanto más grandilocuente, ¿no? A lo mejor más aterrizado, pero sobre todo más digerido. ¿Sí, Inge Brian? Sí, yo creo, profe, que tal vez lo que podrían hacer es como concentrarse un poco más a enseñarnos a modelar los sistemas, porque creo que es, bueno, a mí al menos en lo particular fue lo que me causó conflicto. El profe que tuve de modelado no me enseñó gran cosa. Fui yo, ¿verdad? Entonces, ¿Fui yo? No, profe. No, si hubiera sido usted tampoco tendría problema en decírselo, ¿no? Pero Okay. no fue usted. Entonces sí, creo que podrían darle más peso a eso para que
las materias consecuentes, pues porque todo lleva una secuencia. Entonces yo creo que reforzando esa parte pues, sería más fácil para nosotros entender los demás temas. Ok. Inge Edgar. Sí, pues igual algo parecido a lo que dice el compañero, porque también siento que cuando aprendí modelado de sistemas, lo aprendí bien, quizá no de manera excelente, pero una vez dejamos ese curso, como que lo dejamos muy de lado. Uh-huh. Ok. Sí, hay un inconveniente de que lo retoman, van a retomarlo, de hecho, ahorita en Control de Procesos 1, pero pues ya para estas alturas ya eligieron optativa, ¿verdad? Entonces sí es una complicación. Ok. Y una pregunta. ¿Creen que haya influido en su decisión el hecho de que la optativa de procesos se haya presentado 2 veces? Porque la primera vez, pues muchos se quedaron fuera, entonces se repitió, pero reinició procesos, ¿no? O no influyó en ustedes. Pues no realmente, profesor, o sea, realmente pues creo que la gran mayoría de los que sí estamos aquí fuimos influenciados por algunas clases de instrumentación. Bueno, aquí sí hablo yo por particular, yo me guié por, así estaba de procesos industriales, por las materias de instrumentos analíticos, instrumentos de transmisión y medición. Realmente es lo que más me llamó, es lo que más me gustó, y cuando me presentaron la de procesos a mí, yo dije, la verdad creo que es de aquí soy, es lo que me está gustando, y además no se me dificulta, entonces realmente pues en lo personal la segunda presentación de procesos no fue lo que influyó en mi decisión. Ok, gracias. Sí, generalmente influye mucho más bien el área afín de la que tienen y pues cómo vamos a generarles una afinidad a control si no se les da bien las bases, o al menos lo que estoy entendiendo resumiendo de sus observaciones. Muy bien. ¿Ya regresó la ingeniera Jessica o sigue de...? No me fui, es que yo estaba hablando aquí como loca, pero nunca le apreté al micrófono. No, bueno, ok. A ver, entonces, coméntenos, ingeniera. ¿Por qué eligió control? A ver, porque, bueno, yo había tomado teoría del control 3 con el profe Maya, y desde que empezó ahora sí que con su temario, no lo sentí tan teórico, era como de esto se trata, háganlo, ¿no? Y cuando nos presentó lo que nos iba a dar los siguientes parciales, nos había mencionado así que las prácticas, y varios de aquí creo que también estuvieron con él. Entonces, nos pidió un motor, o sea, eran cosas a lo mejor no muy grandes, no nada más de estar con el lápiz y el cuaderno, sino que nos decía, bueno, ¿esto dónde creen que lo pueden ocupar? No, pues que métanse a internet y busquen y que no sé qué, ¿no? Entonces cuando presentó su optativa, a mí me llamó mucho la atención de que dijo pues sí, que no quedara nada más en palabras, que se viera que sí se utilizaban y no como los demás decían, que control no servía, ¿no? Entonces ahorita les está dando un pequeño repaso a los chicos que no estuvieron con él, y igual nos volvió a pedir el motor, pero va bastante rápido. Entonces nos pidió un motor reductor para parametrizarlo, diseñar un observador, calcular eso que no, lo que él dice que en un datasheet nunca va a venir la función de transferencia, que nunca nos van a dar eso, y que pues así es allá afuera, que hay que echar mano de otras herramientas para conocer lo que no tenemos. Ok. Gracias, ingeniera. Sí. Perfecto, Inges. Bueno, solamente era pues, para hacer una autocrítica, ¿no? Y ver qué está fallando y pues tratar de arreglarlo, porque ahorita me toca a mí, ¿verdad? Muy bien, Inges, pues se cierra el paréntesis, gracias por su apoyo y seguimos, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no? Que aquí tenemos un lazo de control y decía que, bueno, nuestros ingenieros expertos en procesos, en la optativa de procesos, vamos a decirle así, me corregirán si no es el caso, son los expertos.
Pero bueno, es de un lazo de flujo, y entiendo yo que aquí hay un medidor de flujo magnético, ¿no? Con su transmisor indicador, que es el 2001, se conecta al controlador indicador de flujo 2001 también, y pues la señal va hacia este actuador del FIE 2001, que a su vez pues va a mover esta válvula FC, esta de control, ¿no? FCB, que entiendo yo es de mariposa, ¿no? Y bueno, tiene unas ciertas aquí conexiones de software. Ok, entonces es un DTI, y pues bueno, ya muy conocido por ustedes, y estoy seguro que algunos ya lo están trabajando y les encanta y lo seguirán haciendo hasta llegar a un nivel más complejo, a lo mejor como esto, ¿no? O no sé qué tan complejo vean este DTI. Ya, bueno, ustedes lo decidirán. Seguimos con otro documento. Ajá. Sí, no, creo que no. Bueno, este es el arreglo general del cuarto de control central. Pues si se fijan, la plantilla se parte ya de cómo está el plano de arquitectura, ¿no? A fin de cuentas es un edificio. Y bueno, del lado derecho pues está todos los espacios correspondientes a pues oficinas, ¿no? Un laboratorio a lo mejor. Y del lado izquierdo es lo que nos interesa. Se dan cuenta, aquí tenemos equipo de HVAC. Después, más abajo, bueno, aquí tenemos un cuarto eléctrico. Aquí tenemos el cuarto de telecom, ¿no? Telecomunicaciones. Más a la izquierda el cuarto de baterías y arribita el cuarto de UPS, ¿no? Más a la izquierda tenemos todo esto que es el cuarto de gabinetes. Y se dan cuenta en cada uno de ellos, pues estás definiendo, pues cuáles son los equipos que van ahí. Y acá están, de hecho, en las listas, ¿no? Y arriba está el área de consolas. Y en este cuarto de consolas, pues bueno, es donde se especifica, pues, esta ya es la estación de operación propiamente, ¿no? Y bueno, aquí es donde se realiza como la distribución de estas estaciones de operación y pues todo lo referente en cuanto al cuarto de control central, ¿no? Esa distribución que nos interesa para tener a la mano todo lo que está, con lo que está interconectado el proyecto, la planta, para el control, el monitoreo, sistema contra incendios, sistema instrumento de seguridad, etc. ¿Vale? Pasamos a otro documento. Ok, este es para Minatitlán, para la reconfiguración de la refinería Minatitlán. Y corresponde a los diagramas de lazo. Temas de control, diagramas de lazo. Okay. Entonces te viene un pequeño listado de los diagramas que vienen en el documento. Por aquí tenemos, son 3 de presión, 2 de temperatura y 2 de presión al final, ¿no? Y bueno, aquí está. Entonces, si recuerdan, bueno, vamos rápidamente al DTI, donde habíamos dicho que, bueno, estos lazos de control que vemos aquí, pues ya su conexión propiamente, pues se hace a detalle en este tipo de diagramas, que son los diagramas de lazo. Digo, en el del DTI es de flujo, aquí es de presión. Aquí es de presión. Y bueno, si se dan cuenta, está por secciones, ¿no? O por áreas. Del lado izquierdo tenemos el campo, el campo donde están el proceso. Y del lado derecho, pues está el cuarto de control satélite y el cuarto de control central. Y te dice, bueno, en campo, tú tienes acá tus instrumentos. Vamos a empezar, por decirlo así, vamos a empezar con el PT 1200, ¿no? Te dice, mira, el PT 1200, y te especifica su conexión, el positivo va a ser naranja, el negativo va a ser azul, te viene el cableado, el código del cable, de la conexión, o el nombre, pues, y te dice, bueno, y lo vas a llevar a una caja de interconexión, ¿no? Es el nombre de la caja de interconexión, el 01JBIF 1001, ¿no?
Y en esta caja pues está este megablock, que es un conjunto de bornes o una tablilla, y te dice, lo vas a conectar al canal 2. Claro, en los otros canales hay otras cosas que ahorita vamos a ver. Canal 2, ¿no? Y bueno, esta megablock tiene una conexión, que es la conexión de transmisión, hacia el cuarto de control satélite en este gabinete, ¿no? Este gabinete es del sistema de control distribuido. Llega a esta tarjeta y me lo vas a conectar aquí a estos bordes, ¿no? 7 y 9. De otro lado tenemos, pues en el 1 y el 2 tenemos la fuente de alimentación redundante. Fuentes de alimentación, caminos redundantes. Y en el caso de 6 y 4 está la conexión física con esta tarjeta que es la interfaz de Fieldbus, Foundation Fieldbus, ¿no? Porque mediante de Foundation Fieldbus, va con esta interconexión, esta interfaz, vas a mandar una señal de software hacia el cuarto de control central, específicamente en la consola del operador, ¿no? Y aquí es donde tú estás configurando tu controlador indicador de presión, 1200, ¿no? Aquí está. Bueno, aquí nada más está diciendo que llega a este controlador indicador, ¿no? La configuración es otra cosa. Y también vas a mandar una señal en la misma consola del operador, gráfica de una alarma por alta presión, ¿no? Y si se dan cuenta hasta aquí, pues lo que hemos hecho es armar, cuando yo les pido hagan el lazo de control cerrado, en el diagrama bloques, perdón, el lado cerrado, pues desde la medición de la variable, la retro, y llega hasta el controlador, ¿no? Ahora, pues hay que cerrar el lazo, por decirlo así. ¿Y qué pasa? Bueno, pues el algoritmo de control de su función y la señal de control, la información obtenida del algoritmo, se va de regreso hacia el cuarto de control satélite, a este gabinete, por Foundation Fieldbus, y ya se genera la señal eléctrica para mandarlo ahora a la caja de interconexión, y ya está direccionada a la tablilla 3, ¿no? Perdón, al canal 3. El canal 3, se dan cuenta, va conectado al actuador de la válvula, ¿no? 1200. Entonces conectas a la válvula 1200 y está actuando en la válvula 1200. Entonces, acá arriba, pues tenemos prácticamente el lazo cerrado, ¿no? Lazo cerrado sencillo. Ese famoso diagrama bloques, lazo cerrado, pues vendría siendo como en forma de conexión, ¿no? Y abajo, pues, si se acuerdan de las especificaciones que vimos en ingeniería básica, los criterios de diseño, te decía que todas las válvulas tenían que tener a un lado un indicador de la variable, ¿no? Ah, pues es que también va conectado a la caja de conexión, ¿no? ¿Vale? Para mostrar la variable cómo está indicándose. ¿Sale? Entonces, esta es el diagrama de lazo para este lazo de presión, perdón. Acá abajo tenemos otro, también presión, y este es de temperatura. Aquí, pues, la diferencia es que te viene desde la conexión del elemento sensor, el 1203, que está sobre la línea de proceso esta, de 20 pulgadas, y te viene la conexión hacia su transmisor. El transmisor, pues ya sea la tablilla y nuevamente el lazo, ¿no? ¿Qué Inges? Sí. Perdón, la S, o no sé cómo se le diga, que está delante de la línea del proceso. ¿Esa qué quiere decir? ¿Que la línea sigue? Ah, sí. Sí, esto. Ajá. Sí, no, es para cortar. ¿Cómo? No, que estaba bien, profe, gracias. Ah, okay. Sí, es para cortar nada más la línea, no sé, pues continúa hacia otra parte. Ya tendrás que checar el DTI. El DTI es la línea de proceso, dónde está. Ajá, y hacia dónde va, ¿no? Correcto. ¿Cómo ven, Inges, este tipo de diagramas? Interesante, ¿no? O sea, ¿habían visto este tipo de detalle? Y claro. Sí, con el... ¿Cómo? Sí, con el profe Tolentino. Ok. Y esto parte del DTI, ¿no?
Acá. Ok. Pasamos a otro tipo de documentación, Inges. Y este corresponde a diagramas lógicos de control. Vamos a ver aquí en los diagramas y te dice consideraciones generales. En estos diagramas se indican las señales discretas, arreglos lógicos y funciones especiales que deben ser programadas, configuradas en el sistema de control correspondiente para realizar la operación, protección o paro de equipo. Entonces vamos a ver acá abajo y viene la simbología, ¿no? Se dan cuenta, aquí es donde vamos a utilizar compuertas OR, compuertas AND, de negación, ¿no? Y bueno, acá están los diagramas lógicos, ¿no? Se dan cuenta, igual está dividido o está por áreas, donde te dice, bueno, en la parte de campo, en el CCM, que es el control central de máquinas. Lo que pasa es que el control central de máquinas es para toda aquella maquinaria que utilicen pues, motores, turbocompresores, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante aquí, se especifica, por ejemplo, físicamente en campo, en el CCM, pues existen unos interruptores, ¿no? Dice falla eléctrica y el estado, ¿no? En este caso es una bomba. ¿Ok? Pues en la consola del sistema de control distribuido, pues también van a estar estas switches, pero estas son indicaciones de software, ¿eh? Estas son indicaciones de software. Y acá ya está la parte de configuración y sistema de control. Entonces aquí se hace la configuración dependiendo de la combinación o de la programación aquí hecha con compuertas AND, OR, negación, etcétera, bloques de tiempo, ¿no? Retardos, etcétera, etcétera. Pues tú vas a combinar esta señal, la activación de estas señales post-hardware y estas señales físicas para poder obtener ciertas acciones, ¿no? A fin de cuentas, esta álgebra lo que te va a hacer es generar, pues, indicaciones de falla en el arranque, falla eléctrica o si la bomba está en servicio, ¿no? Y esto nuevamente es en la consola del sistema de control distribuido y finalmente, pues, estas señales se van hasta campo en el CCM y aquí está la señal propiamente que va a hacer que arranque la bomba, que pare la bomba. Entonces, estos son configuraciones del sistema de control distribuido en cuanto a los equipos que necesitan utilizar motores y son condicionantes, ¿no? Son condicionantes para seguridad o interlocks. Ajá. Y pues esto que está aquí, si se fijan, es en el DTI. Esta parte de que este interlock que dice CCM, ven que aquí hay conexión de switch, algunos interruptores. Bueno, pues esta parte de aquí, la extensión, vendría siendo esto. ¿Dudas, Inges? O más bien comentarios. Profesor, las compuertas OR y AND que se muestran ahí, ¿representan un elemento dentro de un controlador o son literalmente componentes? ¿Componentes físicos se refieren? Sí. No, es programación. ¿Se acuerdan que en la especificación de PLCs te decía por ahí que, vamos a ver si lo encuentro rápido, que tenía que tener la unidad de procesamiento central? Aquí está, dice, tiene que contar con, y aquí te dice, lógica binaria. Esto de lógica binaria es esto de acá. Es parte de la programación o bloques de operación dentro del PLC. Bueno, del controlador en este caso. Oh, ya. Es que como no había visto un diagrama así, por eso tenía duda.
Ujú. No, esto es software, esto es configuración, ya dentro del sistema, del control distribuido en este caso. Ok, gracias, profe. Ujú. Vale. ¿Continuamos, sigues? Pero, profe, perdón. ¿Cómo que, perdón, es que tengo una duda. ¿Cómo que, que corresponden a la configuración, a la programación? ¿Esa programación en dónde se realiza? ¿En el PLC o en dónde, profe? Sí, bueno, aquí es un sistema de control distribuido, ¿no? El controlador propiamente, vamos a llamarlo así. El controlador tiene su software. Dentro de su software tiene varios componentes, ¿no? Puede tener diagrama escalera, ¿no? Puede tener otro tipo de configuraciones, pero, por ejemplo, aquí te van a pedir que tenga programación por lógica binaria, ¿no? Pero, por ejemplo, por lo regular, ¿cómo se dice? Toda esa programación, como por ejemplo que se programan memorias, timers, bobinas, todo eso pues, es un elemento físico, ¿no? Entonces, me entró la duda de que si era un parte de la programación o son elementos, como lo había dicho el compañero. No, son la programación. Esto ya es que haz de cuenta como si trabajaras en Simulink de MATLAB, Ajá. tus bloques, y cada bloque tiene una función. Sí. Es algo así también haces la conexión. Pero obviamente bueno, esta parte de la izquierda y no la parte central, las demás partes izquierda y derecha, estos corresponden a señales que están igual por indicación en software, en la interfaz, a lo mejor, pero también que están activadas por otros tipos de conexiones, aquí no viene eso. Y estas señales de estos interruptores también las tomas y en conjunto haces la lógica para actuar, para parar, para posicionar una falla, para arrancar tus máquinas, ¿no? Tus motores. O sea, tomas estas indicaciones, tanto físicas como en software, que ya existen por otro tipo de diagrama lógico de configuración, y aquí combinas tu álgebra, ¿no? ¿Sí, Inge? ¿Sí me voy a entender? Sí, profe. Ok. Es todo un arte, ¿no? Esta parte del diagrama lógico. Es muy bonito, pero pues sí tiene su arte, ¿no? Su chiste. Muy bien. Pues seguimos, ¿no? Este otro documento, pues aquí dice topología y arquitectura de los sistemas de control, propiamente el sistema de control de proceso, sistema instrumentado de seguridad, sistema de contraincendio, ¿no? De las criogénicas 5 y 6. Y bueno, si se dan cuenta, tenemos divisiones del lado, bueno, indicaciones en cuanto a la división de las áreas del lado derecho. Y hasta abajo la primera parte corresponde a campo, ¿no? Entonces, esto, para que lo entiendan, sería ya la implementación, o más bien la indicación en un diagrama de cómo está constituida la pirámide de la automatización ya en un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, en campo, pues tú tienes todos los equipos del proceso, turbocompresores, ¿no? Válvulas, manifolds, ¿no? Diversos, por ejemplo, aquí hay un cromatógrafo, ¿no? Entonces, todo esto ves cómo va la conexión, ¿no? Ya de una forma integral y obviamente de los equipos principales, ¿no? Bombas, inclusive aquí está el circuito cerrado, ¿no? De televisión para la vigilancia, ¿no? Y bueno, todo esto te indica que va a CPUs, ¿no? Que son los controladores en los gabinetes, y te especifica el tipo de protocolo de comunicación, ¿no? Todo esto es a nivel de campo. Y aquí hay un cuarto de monitoreo, por ejemplo, ¿no? Que está en campo.
Entonces aquí te indica, por ejemplo, que es Profibus, ¿no? Profibus, TCP/IP. Y después todo esto sube, escala, hasta el área de gabinetes. En el área de gabinetes, pues te dice que hay sobre todo de este lado del izquierdo, pues hay ciertas conexiones que ya van por Modbus hacia estos equipos de la red del sistema de control distribuido, ¿no? Son gabinetes propiamente. Y todo lo demás esto vuelve a escalar. Ahora ya se va hacia una red TCP/IP, ¿se dan cuenta? Y llega ya a la parte del área de consolas. Y en el área de consolas pues tienes subdivisiones o áreas, ¿no? Pequeñas áreas, ¿no? Son los servidores de OPC para el proceso principal. Acá tienes las HMIs de los compresores. Aquí está el tablero contra incendio, el circuito cerrado de televisión, estación de operación de la criogénica 6. Aquí está. Central contra incendio. Entonces ya estas son las estaciones de operación, ¿no? Ya en la punta de la pirámide, en la parte de gestión, área de consolas, ¿sale? Después esta ya, si se dan cuenta, una topología, una arquitectura ya de todo el proyecto, ya de conexión desde campo hasta estación de operación, con sus principales conexiones de red, las principales redes, o las redes que están conformando el proyecto, y su tipo de comunicación, ¿no? Muy bien, pues esto es otro tipo de documentación más a detalle, ¿no? Ahora, pues, finalmente nos vamos con este otro documento. Y con esto concluimos prácticamente esta parte de ingeniería de detalle, ¿no? Y bueno, pues descripción de pruebas FAT. Este es un protocolo de pruebas FAT, Inges. Pues tiene sus características principales en forma de índice, listado de asistentes, introducción, generalidades, tipos de pruebas, documentos de referencia, terminología, verificación física, equipo de prueba, prueba de alimentación energizado y apagado, pruebas de funcionalidad, pruebas de señales físicas, prueba de gráficos, prueba de enlaces, prueba de redundancia, ¿no? Y bueno, primero es la lista de asistentes, los que van a participar en la prueba. Introducción, pues te dice que el propósito de este documento es proporcionar un conjunto de procedimientos que serán utilizados durante la prueba del sistema de control distribuido, ¿no? Estas pruebas son de carácter no destructivo, perdón. Pues el objetivo es hacer las pruebas FAT. De estas pruebas, perdón, es probar el sistema de control distribuido con todos sus componentes de hardware y software integrados para asegurar su correcto funcionamiento. Tipos de pruebas, pues habrán pruebas de hardware, que consiste en realizar una inspección visual y comprobar la correcta funcionalidad básica de todos los componentes de hardware. Prueba de software, comprobar la correcta funcionalidad del sistema y transmisión de información. Prueba funcional, comprobar la correcta funcionalidad de algunos aspectos básicos de los diagnósticos y tolerancia a fallas. Alcance de pruebas de levantamiento del equipo instalado se hará de acuerdo al documento natal. Bueno, te dice cada prueba, ¿no? ¿Qué es lo que va a abarcar de forma general? Son los alcances. Documentos de referencia, pues tienes toda la documentación generada previamente para la parte constructiva y es lo que vas a probar. Bueno, checar que lo que hay aquí realmente se está haciendo o se está concretando de una forma ya física, ¿no? Material. Terminología. Y empiezas, ¿no? Con verificación física. De acuerdo al documento de lista de materiales, pues verificar los componentes se encuentran presentes durante las pruebas, así como los números de serie anotados en dicho documento forman parte del intervalo del sistema. Marca con una palomita en caso de cumplimiento con lo especificado y con una X en caso de incumplimiento. Y cualquier inconsistencia o observación, favor de anotarla en la tabla de registro de fallas o cambios de FAT.
Descripción, están los componentes de acuerdo a la lista de materiales, cumple o no cumple. Verificar los números de serie, bueno, de acuerdo al inventario, cumple o no cumple. Inspección visual, pues si está ahí apariencia física, ausencia de abolladuras, ausencia de rayones, limpieza, ¿no? Cumple o no cumple. Y en general, pues vas a especificar para cada tipo de prueba si cumple o no cumple de acuerdo a lo que te pida la documentación, ¿no? O si tienes que apuntar valores numéricos porque tienes que hacer alguna lectura, alguna medición de las señales. Equipo de prueba, pues aquí lo que haces es definir los equipos con los que vas a hacer las pruebas, ¿no? Ya sea un generador de señales, un simulador de señales o un multímetro. Tiene que venir el equipo, número de serie, quién lo certifica y cuándo caduce esa certificación, ¿no? Y para cada rubro, pues hay registro de fallas y registro de cambios, ¿no? A partir de esas fallas. Pruebas de alimentación, energizado y apagado. Pues en general todos los componentes, pues se prueba su energización. Por ejemplo, aquí dice, se verificará la correcta alimentación eléctrica de los gabinetes, los cuales deberán estar dentro de un rango de operación permitido de 24 volts de corriente directa, con más o menos 15% para el sistema de control y de 120 volts de corriente alterna, más o menos 15% para los fuentes, ¿no? Utilizar un multímetro. Procedimiento, utilizar un multímetro para medición de los voltajes de corriente alterna en sus puntos de entrada y salida, de acuerdo al diagrama, tal. Y empiezas aquí. Tomas lectura de la medición y es lo que vas apuntando, ¿no? Los componentes en cuestión. También verificación de tierras. Fuentes de que energizan Foundation Fieldbus. Otro tipo de fuentes para los módulos, los controladores de módulo en campo, perdón. Energizado de las estaciones de operación y los servidores. Aquí te dice, pues, simplemente una palomita si cumple o un tache si no cumple, ¿no? Y lo vas haciendo. Vámonos más abajo. Pruebas de funcionalidad, ¿no? Prueba funcional de cada uno de los elementos que integran el sistema de control distribuido, de los módulos de comunicación, del controlador propiamente, y te marcan aquí cada una de sus indicaciones. Ajá. Y checar si cómo se está registrando, ¿no? Todo esto, por ejemplo, esto pues se desglosa a partir del diagrama o la datasheet del proveedor, ¿no? Que está por acá abajo, miren. Aquí está. Físicamente lo que estás probando, este es el controlador y estás checando pues estas indicaciones que está actuando con la función correspondiente. Si encendió o no encendió, si hay falla, si hay comunicación, de qué color está el LED, esta vez es amarillo o verde, si es verde está activado, si es rojo está, hay falla, ¿no? En fin. Pero pues es ir pues haciendo la prueba de pues prácticamente LED por LED, dependiendo su función, ¿no? O lo de lo que esté indicando. Por ejemplo, algo hasta acá abajo que la prueba de redundancia, ¿no? Vamos a ver. Pruebas de señales físicas, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí señales analógicas, para el caso de señales HART, se generará con un simulador HART, con diferentes rangos de operación, 4, 12, 20 mA. Y con un multímetro se midían las salidas analógicas, con un rango de 4 a 20 mA, ¿no?
Para el caso de las señales digitales, se simularán contactos que se abren y cierran para representar las señales de proceso y para las salidas digitales se conectará una lámpara. Esta prueba también comprende la funcionalidad del estado de ingeniería. Bueno, ya. Prueba de gráficos. Dice, con la lógica se verificará que los gráficos estén funcionando correctamente y se estén realizando consultas a diversos gráficos, así como las listas de alarmas y eventos para diagnóstico del sistema, ¿no? Gráficos completos, enlaces y desplegados correctos, ¿no? Entonces, si checas que tus diferentes pantallas de tu interfaz pues estén de acuerdo a lo que solicitó el cliente. Enlaces seriales. Redundancia. Dice, se simulará una falla en el controlador primario para verificar que no existe interferencia en la aplicación, ya que el controlador secundario toma el control. Posteriormente se verificará a la inversa, simulando una falla en el secundario para ver que el primario retoma el control de la aplicación. Entonces, pues simplemente una doble redundancia, pues tienen dos controladores, está actuando uno, lo sacas, lo apagas, debe entrar el otro en funcionamiento y no debe de verse reflejado algún desperfecto ya en la interfaz propiamente, en el software. Debe ser inmediato el switcheo. Y al revés, ¿no? Ya das de alta el primero y ahora apagas el segundo o sacas el segundo y también debe tomar de control el primario. En fin. Entonces, si dan cuenta, dije, el protocolo de pruebas FAT, pues son pruebas muy, pues para corroborar si funciona o funciona algo y las señales que se puedan generar o medir, ¿no? A lo mejor es algo extenso, sobre todo para proyectos de este tipo, ¿no? Pero son importantes. Aquí ahorita es para el sistema de control o el controlador propiamente. Y bueno, también hay para instrumentos y equipos finales de control, ¿no? Entonces, si es algo pesado, de repente ese tipo de pruebas, te dicen son 3 semanas y ya te llevas mes y medio. En fin, era para que lo conocieran. Y bueno, pues con esto terminamos la documentación que quería mostrarles para ejemplificar un poco ingeniería básica e ingeniería de detalle hoy. Pues comentarios, hijes. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto? Profe, yo tengo una duda en estas pruebas. En estas pruebas bueno, vi que, por ejemplo, firmaban tres diferentes personas. Era una por cada, tenía que ir una persona de cada rubro. Por ejemplo, ahí que decía por ABS, creo que, por Pemex y por ICAF. Uh-huh. ¿Los tres hacían las pruebas juntos? Sí. Ah, ok. Es que va uno, ABB es el fabricante, ICAF pues, es el del proyecto de ingeniería, el proveedor, y pues el Pemex, pues Pemex es el cliente, perdón. Ok. Entonces sí, hay elementos, y digo, no nada más uno de cada uno, hay gente de los tres, y ya ellos definen a cuántos mandan, ¿no? Para las pruebas. Ok. ¿Alguien más? No, profe. Bueno. Muy bien, hijes, pues si no hay más, pues con esto concluimos. Gracias por conectarse, que tenga excelente tarde, excelente inicio de semana y pues nos vemos mañana ya para otras cosas nuevas. Gracias, profe. También, Sí, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye.